Profe. Buenos días. Bueno, continuemos. Creo que antes de eso, quería comentar, bueno, de manera informal, no solamente por un momento, pero recuerden que nuestros exámenes finales serán en septiembre, desde el 5 de septiembre. Sí, del 5 de septiembre al 9 de septiembre son los exámenes. Entonces, de una vez vamos a fijar la fecha del examen. Yo esperaría que este examen es presencial el día 8 de septiembre. O sea, a las 9 de la mañana. ¿Sí? Poco para que ya vayan reservando esa fecha. Por el momento, les comento de manera informal. Para el 8 de septiembre tendríamos el examen final. ¿Estamos? Bueno, continuemos. Nosotros habíamos hecho ayer, no, el día martes, un ejercicio relacionado con optimización a través de multiplicadores de Lagrange. Básicamente habíamos dicho que el objetivo principal es encontrar máximos o mínimos que estén condicionados. En este caso, las condiciones vendrían a ser, y pongamos, maximización condicionada. Es básicamente lo que estamos tratando. Entonces, donde las condiciones está dada por ecuaciones que se les denomina restricciones. Entonces, habíamos encontrado una ecuación y un proceso para resolver este tipo de problemas. La ecuación que habíamos usado era esta ecuación de aquí. El gradiente de f tiene que ser igual a lambda gradiente de g, donde g es la restricción. Y la otra ecuación que me haría falta para encontrar un sistema de ecuaciones completo sería esta ecuación, que es la restricción igualada a una constante. Bien, entonces, con eso habíamos hecho este ejercicio, habíamos escrito un proceso aquí, habíamos resuelto un problema. Vamos a resolver otro par de problemas que nos da una idea un poco más amplia de esto. Entonces, tenemos aquí un problema 2. Dice, encuentre los puntos de la esfera, esta ecuación de la esfera, que están más cerca y más lejos de este punto de acá. Entonces, cuando me pide más cerca y más lejos, obviamente me está indicando que debo maximizar y a la vez minimizar la función. Si es que tengo que maximizar y minimizar, eso significa que habrá un par de puntos críticos donde yo evalúe a la función f y el resultado de esa evaluación me dirá cuál es máximo y cuál es mínimo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que debemos plantear aquí es encontrar, ¿no es cierto?, cuál es la función que vamos a optimizar. Entonces, como ustedes pueden ver, dice que maximicemos la distancia porque me está diciendo cuáles puntos están más cerca y más lejos. Entonces, habrá que maximizar una distancia. Bueno, debemos optimizar porque estamos maximizando y minimizando. Debemos optimizar la distancia. Ok. Entonces, escribamos una ecuación de la distancia.
de la distancia, en este caso, en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación de la distancia en 3 dimensiones quedaría escrito como, pongámosle, D, ¿no es cierto? Sería igual a, la raíz, ¿no es cierto? De las coordenadas siguientes. Por ejemplo, X, a ver, aquí es X menos X sub 0, ¿cierto? Donde X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son estos valores de aquí. Entonces tendríamos X menos 3 al cuadrado, Y menos 1 al cuadrado y más Z menos 1. En todo caso, más 1. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, esa es la función. Esa es la función que queremos maximizar. En todo caso, se facilita, creería yo que se facilita si optimizamos la función o la distancia cuadrada. ¿Sí? Es decir, para evitar en la derivada, ¿no es cierto? Evitar la raíz. Entonces podríamos escribir esto de aquí. Vamos a suponer que quiero optimizar la distancia cuadrada. ¿Sí? Entonces, escribiríamos distancia al cuadrado igual a esta ecuación de aquí. ¿Estamos? Bueno, como ya hemos mejor dicho, hemos encontrado la función a optimizar. Entonces, ahora vamos a, a escribir una restricción. O sea, ¿cuál sería la restricción que vamos a utilizar en este caso? Em, ¿Cuál creen ustedes que sería la ecuación que funcione como restricción? A ver, si tenemos una idea de lo que queremos hacer, una idea visual, es lo siguiente. A ver, nosotros tenemos una esfera. A ver, más bien creo que hagámosle en forma de 3D acá, más bien. Esto es GeoGebra 3D, ¿no es cierto? Entonces tendría X. Uy, 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 espérense. Sería X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado igual a 4. Tengo ahí la esfera centrada en el origen y tengo un punto que es el punto, ya se me perdió, ¿dónde está? 3, 1 menos 1. 3, 1 menos 1. Entonces ya tengo aquí el punto y tengo la esfera. La pregunta es, ¿cuál es el punto más alejado y más cercano de la esfera a este punto A? ¿Cuál creerían que debería ser la restricción?
¿Alguien? Profe, entonces tendría que estar dentro del círculo de la esfera. Exactamente. Bueno, no sería del círculo, sino más bien de la esfera. ¿Sí? O sea, los puntos más cercano y más lejano al punto A deben ser aquellos puntos que están sobre la esfera. ¿Sí? No pueden estar, no pueden estar, o sea, estamos hablando de la superficie de la esfera. ¿Sí? Entonces, eso significa que la restricción sería la ecuación de la esfera. ¿Estamos? Entonces, continuamos aquí anotando, ¿no es cierto? La restricción, en este caso, es la ecuación de la esfera. Es decir, esta ecuación de aquí sería g de x, y, z. ¿Sí? G de x, y, z. Entonces ya tenemos una ecuación, esta de aquí, esta le podemos llamar f de x, y, z, ¿no es cierto? Y tenemos la ecuación g. Con esto podemos ya formar nuestro sistema de ecuaciones según la temática de los multiplicadores de Lagrange, y tendríamos el gradiente de f, ¿no es cierto? Vamos a poner solamente así, es igual a lambda por el gradiente de g. Entonces, esta ecuación, ¿cómo quedaría? ¿Cómo Oye, quedaría? el gradiente de x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Toca sacar. Ajá, gradiente de esta ecuación Entonces sería y gradiente de esta ecuación. de las dos. Claro, porque aquí dice gradiente de f, gradiente de g. Gradiente de Sería f, ¿cuál sería? 2x. Sería para la parte x. No. Sí, 2x. Sí, muy 2x. bien. Y 2x. sería 2y y 2z, respectivamente. Ah, sí, sí, muy bien. Pongamos así como tú dices, 2y y 2z. Muy bien. Uy. Esto sería igual, ¿no es cierto? ¿A qué? El Lambda. primero sería lambda. Sería 2x 2. mismo. No, Ah, sería a 2 para lo que está dentro del paréntesis. 2 por 3x menos 3. eso. 2 por... A ver, pongámosle aquí. Ah, perdón, es que yo estoy escribiendo al revés. Perdón. Yo te entendí al revés. Esto de aquí es acá, porque esto es el gradiente de g, Sí. ¿sí? ¿Cierto? Esto es el gradiente de g. El gradiente de f es lo que me estabas diciendo. 2 por X menos 3. x menos 3. Muy bien. Acá lo mismo. Me quedaría 2. Para y menos 1 y el último 2 para z más 1. 2 por y menos 1. Muy bien. Y aquí 2 por z más 1. Ok, estas serían las primeras tres ecuaciones para resolver. Y la última ecuación sería simplemente esta de aquí. Es decir, estas cuatro forman el sistema de ecuaciones que debo resolver para hallar x, y, z y adicionalmente lambda. Son 4 ecuaciones, 4 incógnitas.
Ayer resolvimos en forma manual esto. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier programador, cualquier software que les dé la solución. Entonces, me gustaría que me ayuden con eso, por favor. ¿Cuánto quedaría X, Y y Z? Creería que van a haber dos puntos aquí porque tengo un máximo y un mínimo. Ya, profe, ya le saqué. A ver, Me dio, a ver, solo déjeme verlo bien. Ya, si las de X, X salió menos 6 sobre raíz de 11. ya. Y es menos 2 raíz de 11. Espérate un ratito. Menos Y 6. Uy, espérate un ratito. Menos 6 sobre la raíz de 11. ¿Mm? Y. y es menos 2 raíz de 11. Es lo mismo. Menos 2 raíz de 11. Y Z es 2 raíz de 11. Positivo. Ajá, positivo. De ahí el lambda queda raíz. Bueno, hay es dos versiones. Es con menos raíz de 2 más la raíz de 11 y la otra es sin el menos. Y ya, eso para lambda, ¿no? Pero no nos interesa lambda. Más bien habría otro punto aquí. Me haría falta otros valores de X, otros valores de Y y otro valor para Z. ¿No te dio, no te dio otro punto de X? Sí da otro punto, pero es el mismo en realidad. Menos 6 raíz de 11. Ya le mando captura igual. Punto 1, pongamos. Punto crítico, pongamos. A ver. ¿Tienes ahí la solución para verle? Sí, ya le envié la imagen. Ya, gracias. A ver. A ver, X. Ah, tú me dictaste. ¿Cuál me dictaste? A ver, tú tienes X 2 veces 6. Ya, ya, ya. A ver, pero espérate un ratito, está medio raro esto. Porque aquí las soluciones reales tienes menos 6 raíz de 11, menos 2 raíz de 11 y 2 raíz de 11. Ya entiendo. A ver,
Entiendo. A ver, lambda, ¿cuánto me dijiste que era? Es la raíz, sí, sería la raíz de 2 más la raíz de 11. O sea, dentro de la raíz. Es la raíz general, es raíz de 2 y dentro de la raíz más raíz de 11. Sí. Sí, así. Y claro, el otro lambda sería con el menos al inicio. O sea, esto es más menos. Ajá, más menos. Ya, aquí entonces eso es lo que pasa. Aquí con estos valores de lambda positivo me va a dar una solución, que quizás sea esta, y lambda negativo me va a dar otra solución. Necesito de ley dos soluciones porque necesito un máximo y un mínimo. Entonces, este punto 2 debería ser de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el punto crítico 1 y el punto crítico 2. Ok, entonces si es que esto es x y z, punto crítico 1, evaluamos a la función en el punto crítico 1. A ver, pongamos así. F del punto, pongamos así, punto crítico 1. Eso sería, ¿cuál era f? Era esta función de aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar esto de aquí. ¿Por qué no me da la solución? Control E. ¿Me pueden ayudar calculando esto? No quiere calcular. Ayúdenme calculando eso, por favor. Y asimismo evaluamos en el punto crítico 2. Esto sería positivo y esto negativo. No, perdón, profe. Recién le vi, creo que me ha tomado mal lo que introducí ahí, los valores. Me tomó como que Ya. lambda fuera cuadrada. Entonces, de ahí le envié lo mismo, o sea, ya le envié el nuevo, y el lambda le cambia, es 1 menos raíz de 11 sobre 2. Bueno, 1 más menos raíz de 11 sobre 2. A Con ver, los veamos. x, y, z así, similar. Ah, pero aquí no te da lambda, ¿no? Ah, no, o sí te da. El El J es el lambda es el lambda. j. Sí, lambda es j. Ay, es 1 menos, a ver, 1 menos raíz de 11 sobre 2. Entonces así pongamos. 1 más menos raíz de 11 sobre 2, ¿no es cierto? Así. Entonces, con estos valores de lambda, igual, o sea, me supongo que te va a dar estos datos. Este punto y este punto de acá. Y me parece que sí tenías tú aquí. Sí, justamente. Con el menos me da x 6 raíz de 11, y 2 raíz de 11, z menos 2 raíz de 11. Y con el más me da menos 6
menos 2 y z positivo. Inge, el Bueno, primero sale 15 más 4 raíz de 11. 15 más 4 raíz de 11. ¿Cuánto es eso en números decimales, por favor? 28,26. Muchas gracias. ¿Y el otro? Ya le calculo en este momento, Inge. Ya. Eh, 15 menos 4 raíz de 11, que sería 1,73. Exactamente. Entonces tenemos aquí, gracias, que esto es el máximo, ¿cierto? Y esto de aquí es el mínimo. Entonces, vamos a copiar estos números de aquí. Claro. A ver, déjeme ver. Vamos a copiar estos números. Por ejemplo, este número de aquí le vamos a poner en la gráfica para poder visualizar que ese debería ser el máximo, la máxima distancia. Entonces, era... a ver. Era menos. Aquí puedo. A ver. 6 raíz de 11. Eso. 6 sobre la raíz de 11. Coma. Menos 2 raíz de 11. Y el otro punto es 2 raíz de 11. Muy bien. Entonces, fíjense, este punto B está sobre la esfera y es el punto más alejado de este punto A. Ingresamos el otro punto que básicamente sería lo mismo que esto de aquí. Duplicate. Y le cambiamos aquí. Esto es positivo, esto positivo y esto negativo. Y ahí tenemos el punto más cercano sobre la esfera, que es la restricción, pero que es más cercano a este vértice A. ¿Sí? Entonces, hemos resuelto el problema, sujeto en este caso a una restricción dado por la función de la esfera. Si tienen preguntas, les escucho. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, el planteamiento dice, encuentra el máximo valor de la función, ¿sí? El máximo valor de esta función en la curva de intersección del plano y el cilindro, que son estas ecuaciones de acá. Igual, a ver, grafiquemos para entender qué es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a escribir nuevamente aquí la ecuación de f, x2, 3 sería x más 2y más 3z. Ah, pero esta función tiene 3 variables. Bueno, creo que podríamos ver las restricciones, nomás vamos a poder ver aquí. ¿Sí? O a menos que veamos las curvas de nivel de la función f. Entonces anotamos el plano, por ejemplo, x menos y más z. El plano sería x menos y más z igual a 1. Tengo ahí el plano que es la primera restricción. La segunda restricción sería el cilindro, x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Igual a 1 es, ¿no? Sí. Entonces, ustedes se fijan aquí que hay una intersección.
Creo que puedo graficar la intersección. Bueno, ahí está la intersección de los dos planos. De las dos restricciones. Ustedes ven ahí la curva, esta curva de color azul, ¿cierto? Es la restricción. Pero, ¿dónde estábamos? Aquí. Pero tengo la función, que es esta ecuación de aquí arriba, que es la función que quiero maximizar. En todo caso, vamos a graficar. Como esta es una función de 3 variables, es decir, está en 4 dimensiones, no la podemos ver, pero si le igualamos a un número, podríamos visualizar quizás las curvas de nivel. No. Quizás tengo que escribirle así, déjenme ver. Igual a 1, eso. Entonces, era esa, ¿no? Sí. Entonces, lo que puedo ver es quizás las curvas de nivel. Si le igualo a 1, por ejemplo, o si le igualo a 3, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo como curvas de nivel es simplemente estamos viendo simplemente una proyección de la cuarta dimensión en la tercera dimensión, que serían estos planos de aquí. Entonces, lo que queremos es encontrar, ¿no es cierto?, cuál es el punto máximo y si es que hubiese un punto mínimo también de esa, de esa función en la curva de color azul, que es la intersección de las dos funciones. Entonces, en este caso es un poco diferente a lo que hemos hecho porque tenemos una función a maximizar y dos restricciones. Esa es la diferencia. ¿Ya? En este caso, el método de Lagrange no cambia su estructura, solamente añade un nuevo multiplicador, que en este caso es esta mu, ¿sí? Y multiplicado, obviamente, por una función h, que sería la segunda restricción. Entonces, lo que habría que hacer es encontrar las ecuaciones asociadas a estos gradientes y añadir las ecuaciones de restricción y formar el sistema de ecuaciones. Entonces, es lo que vamos a hacer. A ver, entonces sería, ¿cuál es el gradiente de f? Sería 1, ¿no es cierto? El gradiente de f sería 1, ¿cierto? Igual a lambda. Gradiente de g respecto a x, o sea, la derivada de f de g, perdón, respecto a x. A ver, pongamos así más bien para que no nos confundamos. G de x y z es igual a esta ecuación. Y h ok. Entonces ya tengo g y h. Derivamos g respecto a x. Sería uno mismo, por lo tanto me queda lambda, ¿no es cierto? Más mu. Derivamos h respecto a x, me quedaría 2x.
¿sí? Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería la derivada de f respecto a y, que sería 2. Vamos a copiar esto porque necesito lambda. La derivada de g respecto a y sería menos lambda. Y luego la derivada de h respecto a y sería 2y. Más 2y por mu. Vamos con la tercera ecuación. Sería la derivada de f respecto a z. 3. Derivada de g respecto a z. 1. Entonces, lambda. Más mu. Derivada de h respecto a z. Bueno, h respecto a z no hay, entonces me quedaría simplemente 3 es igual a lambda. Luego tendríamos esta ecuación de aquí. Y la otra ecuación que tengo acá. ¿Ok? Y ya tengo el sistema de ecuaciones. 5 incógnitas, 5 ecuaciones. ¿Vamos? Entonces, resolvamos esto, por favor. Aunque, a ver. Pues resolvamos manualmente. Está fácil, ¿no? Este valor de lambda ya me da una solución. Si 3 es igual a lambda, entonces podría reemplazar en esta ecuación de acá. Ok, entonces tendría esa ecuación de ahí. De aquí, despejo X. Uy. Despejando X me daría igual a qué. 1 menos 3 me queda menos 2. Dividido para 2 me queda menos 1. X es menos 1 sobre mu. ¿Cierto? Si no me equivoco. Bien, con X igual a menos 1 sobre mu, puedo reemplazar en la siguiente ecuación. Vamos aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Entonces tendríamos 2 es igual a menos lambda, pero lambda es 3, ¿cierto? Más 2 por mu. Mu es menos 1 sobre X. A ver. Si reemplazo mu, me quedaría en función de X. Ah, no, más bien hagamos lo siguiente. No vamos a reemplazar, solamente vamos a despejar.
Despejamos Y. Se tiene 2. A ver. Dos. A ver, ¿cuánto me queda si despejo Y de ahí? Me quedaría 2 más 3, 5. 5 medios. 5 medios sobre mu. O sea, 5 sobre 2 mu. ¿Cierto? Y sería igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2 mu. Muy bien. Entonces, ya tengo X y tengo Y. En términos de mu. Con eso creo que podría reemplazar aquí. Ahora sí. Reemplazo en esta ecuación. ¿Qué tenemos? X al cuadrado es esto al cuadrado. ¿Cierto? Vamos aquí el paréntesis. Más esto al cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, eso me da los valores de mu. ¿Cuánto sería mu? Ok, ¿cuánto me darían los valores de mu ahí? Saldría, a ver, dice new 1, saldría menos raíz de 29 sobre 2. Y new 2 saldría raíz de 29 sobre 2. Positivo. Ya. Sí, sería más menos raíz de 29 sobre 2. Y ya. Muy bien. Pongámosle así porque me parece que el orden es importante. mu1 menos Raíz de 29 sobre 2. 29 sobre 2. Y el Y otro el new positivo. 2, sí, positivo. Ya, gracias. Entonces tendría aquí esto positivo. Mu sub 2. Ok, entonces con estos resultados de lambda y de mu, creo que puedo encontrar ya X, Y y Z. ¿No es cierto? Entonces vamos viendo. A ver. Pongamos así, con lambda. Ah, lambda es solamente positivo, ¿no? No tengo dos valores de lambda. Con lambda igual a 3 y con mu 1. ¿Qué tenemos? X, ¿cuánto valdría? A ver. X es menos 1 sobre mu. Pero mu es mu sub 1. Entonces me quedaría 1 sobre esto. Entonces X sería 2 sobre la raíz de 29. Positivo. ¿Verdad? Tendríamos Y. Y es 5 sobre 2 sobre mu. Entonces, a ver, pongamos aquí. Reemplazo mu. ¿Cuánto es mu? Es esta ecuación de aquí, este valor. Pongamos aquí. Y me da, ¿cuánto? Veamos si es que me da el resultado. Sí, me da este resultado de aquí. Z, en decimales, si es que me ayudan esto, por favor. Creo que todos quisiéramos en decimales, pero bueno. Z sería, despejaríamos de aquí.
porque ya tengo X y ya tengo Y. X en decimal sale 2,69. Ya, dame solamente un segundito, por favor. A ver, ¿cuánto me dijiste X? 2,69. 2.69. Y, Menos 0,93. ya, gracias. Despejando de aquí Z. Z es igual a 1 menos X más Y. O sea, sería 1 menos X, pero X es, pongamos con esto. Bueno, no, pongamos con los decimales, creo que. De una vez. Y más Y. Y es menos 0,93, entonces sería menos aquí. Ya. Menos 2,62. Y ya tengo el primer punto crítico. ¿Sí? Vamos con, aquí pongamos, con lambda igual a 3 vamos a obtener punto crítico 2. Con lambda igual a 3 y mu sub 2 es este mismo número, pero positivo, obtenemos el punto crítico 2. Seguimos el mismo proceso. X es, en este caso ya sería negativo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos esto en negativo. Y sería igual a esta ecuación de aquí. A ver dónde estaba. Y es esto de aquí. Vamos a reemplazar mu por este número de aquí. Bueno, solamente sería positivo, ¿no? Perdón, sí, positivo, ¿no? Y calculemos esto. ¿Cuánto me da esto en decimales, por favor? Y z igual, despejando de aquí. X sale menos 0,37. Y sale lo mismo, menos 0,93. Ya. Sería más A ver, espera, 0,93. espera. Seguro, ¿no? Pues, a ver, aquí X me salió 2,69. Y acá es lo mismo, debería ser menos 2,69. Es que Inge, en el primer X a mí me salió 0,37. Sí, Claro, me equivoqué en la primera. Creo que le claro, puse esto algo de es más. 0,37, entonces acá también debo cambiar 0,37. Borramos esto. Y sí está bien. Sí, Jesse estaba bien sacado, Inge. Entonces, menos 0,3 es Z en este caso. Ya, entonces tengo aquí X, 0,37 negativo. Y, ¿cuánto me dijiste Y en decimales? Sería 0,93. 0,93 exactamente. Y Z sería 1 menos X, o sea, sería 1 más 0,37 y más Y, pero Y es positivo, 0,93. 2,3. Entonces, aquí pongamos.
Vamos a escribir así para tenerlo agrupado. X y Z es igual a X 0.37 y menos 0.93 Z menos 0.3. El punto crítico 2 menos más y Z 2.3. Ok. Y por último, evaluamos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos pedía el problema? Encuentre el máximo de la función. Entonces, debo encontrar aquí, evaluamos la función f en los puntos críticos. Entonces, pongamos f de este punto de aquí. ¿Cuánto me da? F es... Ya no me acuerdo qué era f. Ah, esto de acá. 0.37, 2 por y, pero y es menos 0.93. Y z es menos 0.3. Menos 2.39. Y evaluamos el otro punto. Sería menos positivo y 2.3. Entonces esto me quedaría menos 0.37 más 2 por 0.93 positivo y más 3 por 2.3 positivo. Evaluamos esto y me queda 8.39. Entonces, eso significa que este punto de aquí es el punto máximo. Vamos. Ese sería el punto máximo de esa función cuando está restringido a estas ecuaciones de aquí. Veamos gráficamente cómo se ve. Este es el punto. Si es que le graficamos aquí a ese punto, eso ya. Acá apareció el punto D. ¿Sí? Entonces ustedes observan, este punto de aquí sería el máximo punto donde el plano o estas curvas de nivel van a intersecar a esa curva de color azul. Pongamos otra, aquí pongamos para visualizar. Vamos así. Quizás, ¿cuánto será? 8. No. 9. Quizás el 9. No, menos. Bueno, habría que calcular, ¿no? 8.5. Por ahí. Por ahí quizás. Bien, entonces esa sería la solución de este problema, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud?
¿Cuánto es la raíz de 29? A ver. Para ver si me da esto. Ah, 8.39 sería, ¿no? Aquí mismo le tengo el valor, pues. Yo le estaba poniendo 8.4, creo. A ver. Veamos, pues. 8.39 es el máximo. Justamente este punto es el que debo poner aquí. Yo le puse 8.4. Fíjense aquí. Pero claro, el valor preciso quizás por los decimales que tenemos ahí se pierda. Se carga pronto esto. Ahí. 8.39. Bueno, no se mueve nada visualmente, pero se supone que 8.39 es el valor donde la función, que es el plano, o coincide, ¿no es cierto?, con la intersección de las dos curvas, el plano y el cilindro. Eso sería entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, verán. Estas últimas semanas de clases ya estamos enfocándonos solamente en aplicaciones. En este caso, la primera aplicación que hemos revisado son los multiplicadores de Lagrange, maximización y minimización condicionada a ciertas restricciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de funciones estamos usando aquí? Funciones, o mejor dicho, campos escalares. ¿Sí? Los campos escalares son aquellas funciones de varias variables, como por ejemplo la f, cuyo resultado es un número, o cuya imagen, digámoslo así, es un número real. Ese es un campo escalar. Entonces, esta es una de las primeras aplicaciones en campos escalares. Vamos a ver otra aplicación que es integrales dobles, ¿sí?, sobre rectángulos. Aquí también vamos a utilizar funciones, pongamos aquí, usamos campos escalares. ¿Sí? Funciones cuya entrada es un vector, cuya salida es un número real. Bueno, para revisar este capítulo, un poco recordar cuál es la idea de una integral en forma gráfica. Quizás ustedes recuerden que construíamos una sumatoria de Riemann. En este caso, así sumamente rápido, solamente para tener claro el concepto. ¿Sí? Entonces tengo una función, tengo un intervalo dado a b, y cuando calculamos la integral, ¿no es cierto?, lo que quiero es calcular el área. Esta área de aquí es igual a la integral desde a hasta b de f de x de x. Entonces, esta expresión de aquí, ¿no es cierto?, es el área, un área diferencial. Básicamente es un rectángulo, ¿no es cierto?, cuyo espesor o cuya base es de x y cuya altura es f de x. Entonces, simplemente es el área de un rectángulo, esta área de aquí. Y cuando sumamos todas las áreas
de tal manera que los rectángulos tengan bases sumamente pequeñas, entonces eso se transforma con un límite en la integral. Eso para el caso de 2 dimensiones, ¿sí? Es decir, aquí esta función f de x es igual a y. Es decir, tengo una dimensión de entrada, una dimensión de salida. Pero, ¿qué pasa si es que yo amplío las dimensiones? O sea, si es que yo tomo una función de 2 variables, obviamente eso ya será un sistema de coordenadas x, y, z, ¿sí? Y voy a tener una función que, como hemos hecho casi todos los ejemplos, supongo un paraboloide. Tengo una función en 3 dimensiones. Puede ser esta de aquí, ¿no es cierto? F de x y y igual a z. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el volumen utilizando este tipo de funciones. ¿Pero cuál volumen? Primero lo que vamos a hacer es suponer que aquí tengo un rectángulo. ¿Sí? Tengo un rectángulo y lo que quiero es conocer cuál es el volumen que hay si es que yo prolongo este rectángulo hasta la función. Entonces, no sé, esta quizás sea algo así. Que sería la superficie que está sobre el rectángulo, pero que es perteneciente a la función f. Entonces, lo que quiero es hallar este volumen. ¿Ya? Entonces, mi integral que habíamos definido acá para una sola región, perdón, para una sola variable, acá la vamos a tratar en 2 variables. ¿Sí? Entonces, aquí tendría el delta x y por acá voy a tener un delta y. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, o bueno, con esa idea, con esa idea en mente, vamos a trabajar y calcular volúmenes. Entonces, este espacio de aquí le vamos a llamar R. ¿Sí? Le vamos a llamar una región R, que por el momento va a tener forma rectangular. Luego ampliaremos el conocimiento para formas de otras maneras, o sea, no solamente rectangulares, sino que tengan otra forma, curvas, inclusive funciones. Entonces, con esa idea, nos ubicamos acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. Consideramos una función de 2 variables, que sería f de x, y, ¿no es cierto? Sí. Definida sobre un rectángulo cerrado. ¿Sí? Rectángulo cerrado que en este caso le vamos a llamar R, como hemos dicho. Y este rectángulo se le puede escribir como el producto cruz de 2 intervalos, ¿verdad? Vamos a poner un intervalo A, B, ¿sí? Producto cruz C, D. Esa sería la región R, el rectángulo cerrado. Esto es igual, ¿no es cierto? Se puede, a ver, aquí está escrito como
como producto cruz de dos intervalos, y eso es el rectángulo. También puedo escribirle en forma de conjunto. Si le escribo en forma de conjunto, sería el conjunto de todos los pares ordenados X, Y, tales que, perdón, X, Y de R al cuadrado, ¿no es cierto? Tales que se cumple el hecho de que X está en el intervalo AB y, a ver, perdón, así, A, B y Y, ¿no es cierto? Está en el intervalo C, D. C, D. Bien. Entonces, a ver, seguimos escribiendo. Dice, consideramos una función de dos variables que está definida sobre este rectángulo. ¿Sí? Y vamos a suponer por el momento, o sea, las primeras condiciones, y suponemos que la función f, ¿cierto? Esta función está en la parte superior del eje z, o sea, en el eje positivo. Es decir, la función es mayor o igual a 0. Con estos dos datos iniciales, ¿no es cierto? Con estos datos, pongamos aquí, podemos interpretar, ¿sí? O podemos, no sé qué palabra usar aquí, imaginar un sólido, así pongamos, un sólido que le vamos a llamar S, que se encuentra sobre R y bajo f de x, y. ¿Sí? Entonces, con ese sólido imaginario, el objetivo es calcular el volumen de ese sólido. ¿Sí? Entonces, con ese sólido en mente, podríamos escribir inclusive una ecuación para el sólido en forma de conjunto. Si el sólido es en forma de conjunto, sería todos los puntos en 3 dimensiones, X, Y, Z, ¿no es cierto? Elementos de R3, tales que cumplen la condición, el hecho de que Z, ¿no es cierto?, está acotado en la parte superior por la función f y por la parte inferior tenemos que la cota sería 0. ¿Sí? Entonces, ese sería el espacio o el volumen generado en este, o que le hemos denominado S. Bueno, así como habíamos nosotros desarrollado toda la parte teórica para calcular integrales aquí y calcular el área, ustedes recordarán que la idea básica aquí era, ¿cierto? Si tengo la función, la idea básica era generar rectángulos, ¿no es cierto? Aquí de X o delta X, aquí f de X, ¿no es cierto?
estos rectángulos sumarlos, ¿no es cierto? La sumatoria de todos los f de xy multiplicado por delta xy desde y igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto? O hasta n, en primera instancia era n, porque puedo dividir a este intervalo en n rectángulos, pueden ser muchos o pueden ser pocos. Y luego aplicar un límite, ¿no es cierto? El concepto era aplicar el límite, ahí sí, cuando n tiende al infinito, y esto se traducía en la integral que conocemos. ¿Sí? Entonces, esta misma expresión o este mismo concepto lo aplicamos en dos dimensiones, es decir, para el eje X y para el eje Y. Entonces, lo que vamos a tener aquí en la región R serían rectángulos o delta áreas sub I. Y cada una de estas áreas va a estar, cada una de estas áreas va a estar proyectada hacia la función y vamos a tener un cierto volumen ahí. Algo así. ¿Cierto? Entonces vamos a tener ahí como unos bloques que me van a dar el volumen total. Obviamente aquí aplicaría igual un límite, aplicaría una sumatoria y esto se va a transformar en integral. Pero como estoy trabajando en dos dimensiones, este delta de área se va a transformar en un diferencial de X, diferencial de Y. Es decir, en las dos direcciones de la región R. Eso indica que debo aplicar también dos integrales, ¿ya? O esta sumatoria en dos dimensiones se traduce con el límite, cuando n tiende al infinito, se traduce en dos integrales. Entonces, ese mismo principio, que como les digo, proviene del cálculo básico, aplicado acá para calcular volúmenes, se escribiría de la siguiente manera. Entonces, me quedaría que el volumen es igual, ¿no es cierto?, a una doble integral sí, a ver, sí. Esta doble integral va a estar integrada sobre la región R, que se escribe de esta manera. Y de igual manera, para una sola dimensión sería f de x, y la altura de los rectángulos y dA, que sería el diferencial en las dos direcciones. Entonces, los problemas que nosotros resolvamos se calcularán usando esta expresión de aquí. ¿Estamos? Veamos una... Veamos un ejercicio para esto de aquí. Déjenme ver.
Bueno, a ver, veamos algo. Antes de pasar a los ejercicios, revisemos algunas propiedades. Entonces, vamos a revisar algunas propiedades. A ver. La primera propiedad, bueno, son básicamente muy similares a las que ya conocemos. Sería la siguiente expresión. La integral de f de x más otra función g de xy, ¿cierto? Aquí pongamos un corchete, creo que va a hacer falta. Esta expresión de aquí se puede igual separar en dos integrales, es decir, me quedaría esta expresión, ¿cierto? Más esta misma expresión, pero simplemente cambiando a la función g o calculando cada integral por separado. La primera propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con la multiplicación por una constante, es decir, esta expresión de aquí, si es que la función está multiplicada por una constante c, esto se traduce en c por esta integral. Aquí, donde c es un escalar. Y por último, la tercera propiedad, tenemos lo siguiente. Si la función es mayor que 0, perdón, no mayor que 0, mayor que g de x, y, para todo par ordenado, ¿no es cierto? X, y. En la región R, entonces, ¿qué se tiene? Esta integral obviamente será mayor o igual que la respectiva integral, pero con la función g. ¿Sí? Esas serían las propiedades de las integrales dobles. Ahora sí veamos un pequeño ejemplo. Bien, entonces, como vamos a tener integrales en dos direcciones, necesito saber cuál sería el proceso correcto para poder integrar. Entonces, vamos a comenzar aquí con un ejemplo sencillo de cómo calcular, ¿no es cierto? Evalúe las siguientes integrales. Por ejemplo, en este caso sería, vamos a escribir así. La integral de 0 a 3
La otra integral sería desde 1 hasta 2. De x al cuadrado por y. De y de x. Ok, entonces tengo que resolver esta integral. El proceso adecuado es resolver desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Es decir, a ver, déjenme ver, de y de x. A ver, esto, ¿cómo lo hacemos? Para hacerlo clarito. Bueno, vamos a hacerlo, a ver. Si mi variable externa es x, esta variable externa x se corresponde obviamente con estos límites o con esta integral. Si mi variable interna es y, esta variable y se corresponde con esta integral de acá. Entonces, lo que hacemos es, primero evaluamos o calculamos respecto a x. Entonces, pongamos aquí. Con respecto a x, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, no, pues, con respecto a x, como constante, pongamos. Ahí sí. Con respecto a x, manteniendo como constante, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos esta integral de aquí. Vamos a escribir paso a paso, después lo vamos a, o sea, ya con la práctica ustedes verán que esto es más sencillo, ¿no es cierto? Primero evaluamos la integral que está dentro, es decir, esto sería igual a ¿qué? Sería igual a x al cuadrado, si x es constante, entonces no cambia, y tendríamos y al cuadrado sobre 2. Y esto obviamente evaluado, ¿no es cierto?, en 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto me quedaría x al cuadrado. A ver, copiamos esto. Sería x al cuadrado. Aquí reemplazo 2, ¿no es cierto? Creo que podríamos poner inclusive un paréntesis. Menos esta expresión reemplazando el 1. Entonces, ¿esto cuánto me da? Me da 3 medios de x al cuadrado. Esta expresión, entonces ahora debería, ¿no es cierto?, integrar respecto, o sea, en términos de x. Calcular la integral que está acá afuera, que sería de 0 hasta 3. ¿Sí? Respecto a x, manteniendo a y como variable. Perdón, como constante.
Entonces, ¿qué tenemos? Calculamos esta integral, ¿cierto? ¿De quién? De esta expresión de x. Y esto creo que esto me calcula también, veamos. Me da 27 medios. Sí, entonces, esta sería la forma de calcular esta integral en ese orden, ¿sí? Lo importante es mantener el orden. Primero integramos lo que está dentro. Ese resultado integramos lo que está acá afuera. O sea, si queremos, pongamos un segundo ejemplo. Calculemos esta misma integral, pero al revés. Es decir, vamos a poner acá dx de y. Es decir, le cambiamos el orden de integración. Entonces, ¿qué creen ustedes que me daría de respuesta? ¿Cuánto debería salir la respuesta? Veamos si es que esto evalúa. Creo que sí me evalúa. Fíjense, si cambiamos el orden de las integrales, el resultado es igual 27 medios y 27 medios. Entonces aquí vamos a poner observe que el resultado es similar si el orden de las de intercambio. Entonces, este resultado me permite escribir un teorema. ¿Sí? Aquí vamos a escribir un teorema. ¿Qué tiene que ver con esto, no? El orden de las integrales no afecta el resultado final. Si yo puedo calcular primero respecto a x y luego a y, o al revés, primero respecto a y y luego respecto a x. Voy a obtener los mismos resultados. Entonces, el teorema, bueno, es el teorema llamado de Fubini. Dice lo siguiente. Si tenemos una función f, obviamente debe cumplir la condición de que es continua en el espacio R. Pongamos bien el espacio R definido así. ¿Sí? Definido de esta manera. Entonces podemos escribir lo siguiente. Esta integral de aquí sí. Sí, esta integral de aquí es igual a la integral en forma separada. Vamos a escribirlo así. Es decir, esto sería desde A hasta B, desde C hasta D, ¿cierto? ¿De quién? Esto corresponde a una función XY y el orden de Y de X.
Entonces, esto es igual, ¿cierto? A la misma integral cambiando el orden. Es decir, esto sería el orden diferente, la misma función, y tendríamos el orden contrario. Entonces, ese resultado, que lo hemos comprobado con el ejemplo anterior, se resume con este teorema. Ok. Ok, entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, ya ahí estamos. Veamos ahora unos ejemplos diferentes. Entonces, veamos qué tenemos. Dice, evalúe la integral doble dada o escrita de la siguiente manera, así. Donde f de xy es x menos 3y cuadrado. Sí, evalúe esa integral doble. ¿Qué es lo que me hace falta aquí? La región R sobre la cual queremos integrar. Entonces vamos a poner aquí donde R es un rectángulo escrito de esta forma. El par ordenado XY, tal que X está entre 0 y 2 y Y está entre 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Escribir esta integral de aquí, cada una con sus límites correctos. Es decir, si voy a evaluar de y a dx, los límites de la integral de x corresponderían a 0 y 2. Y serían los límites 1 y 2. Y la función f de xy sería esta expresión de acá. Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? 80 tercios. Ah, ya veo por qué. Perdón, esto está mal escrito. Aquí es el cuadrado. Corremos esto y el cuadrado es aquí, para obtener el resultado correcto. Entonces, si evaluamos esto, me da menos 12. Muy bien. Ahora bien, ¿qué significa menos 12?
Bueno, antes de obtener este resultado, evaluemos la integral por separado, es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer todo el proceso integrando primero respecto a y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendría? Es decir, x, que es una constante, por y, menos 3y, esto se convertiría en el cubo, dividido para 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, este 3 desaparecería. Y esto de aquí va a estar evaluado entre 1 y 2. Obviamente eso significaría que esta integral desaparecería. Entonces, y obviamente también este de y, ¿no es cierto? Esto sería igual, vamos a escribir esta integral y resolver lo que está dentro. ¿Qué sería si evalúo en 2 para la variable y? Esto cambiaría a 2. No, pongámosle en orden, ¿no? 2x. Y aquí reemplazamos con el 2. Bien. Menos, ¿no es cierto? Con el 1 sería x menos, con ese menos anterior me quedaría más y evalúo con el 1 al cubo. Y esto me daría el resultado correspondiente. Es decir, esta expresión aquí, ¿cuánto me da? X menos 7. Entonces vamos a poner esto. Entonces, cambiamos esto por x menos 7. No. Listo. Entonces, ahora que ya tenemos así, evaluamos respecto a x. Entonces, me quedaría, evaluando respecto a x, esto paso a paso, me quedaría que esto es igual a x al cuadrado dividido para 2 menos 7 por x. Y esto evaluado entre 0 y 2. Obviamente esto ahí desaparecería porque ya integré. Solamente debo evaluar. Esto me quedaría, reemplazando el 2, me quedaría 2 por 2, 4, para 2 es 2, menos 14. Y esto me da menos 12, que era la respuesta que teníamos, ¿no es cierto? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué significa menos 12? Si ustedes se fijan, a ver, esta región de aquí, vamos a escribirla en el GeoGebra. Total. Entonces tengo ahí la función x menos 3y cuadrado. A esa región le integramos respecto al cuadrado 0,2 y 1,2 en y y en x. Bueno, aquí debería graficar ese plano, pero tenemos la idea, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 2 en x, desde 1 hasta 2 en y. Pero la pregunta es,
¿Qué representa el menos 12? El área ¿Alguien? está en la parte negativa. Sí, la mayor parte del área está en la parte negativa. ¿Sí? Si estamos sumando una porción de área negativa más una porción de área positiva. Pero al final, la negativa es más grande que la positiva y por lo tanto, al sumarse esas dos áreas, obtengo un resultado negativo. Solamente eso indica o representa el menos 12. ¿Sí? Vamos aquí. La mayor parte está en la del eje Z. Muy bien. Bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy. No sé si tengan preguntas o dudas, inquietudes. Nada, algo que comentar. No hay que